En primer lugar, y vamos a ir al libro de Esther. Quiero que conversemos del libro de Esther. Algunas cosas que son muy importantes y que nos van a beneficiar, por supuesto, si las atendemos, porque la voz de Dios se debe obedecer. Y si no se obedece, entonces los resultados también se dejarán notar. Así que para disfrutar del beneficio de la voz de Dios hay que obedecerla. De otra forma, ya le dije, no dejaremos de ver los resultados adversos. Libro de Esther. Vamos a leer capítulo 1 en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer capítulo 1 y quiero que lea conmigo un par de versos de ese capítulo y otros del capítulo 2. El primer verso del capítulo 1, por favor, es el siguiente. Verso 10 al 12. Leo en el nombre de Jesús. Amén. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Arbona, Victa, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, y que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Nos saltamos en algunos versos y llegamos al capítulo 2 y lea desde el versículo 1 hasta el 3. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencial real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, que les den sus atavíos. Nos saltamos y leamos del verso 5 al verso 8. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Absa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai o Hegai, guarda de las mujeres. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta tarde que tú abras el oído de todos nosotros para poder recibir
nombre, esta voz que nos permita entrar al conocimiento de tu mente y así entonces conocer tu voluntad, que es perfecta. Te pido por medio de tu palabra, Señor Dios, que sea atado y censurado todo lo que no te glorifica, Señor. Sea expulsado en el nombre precioso de Jesús. Así ocurra en este mismo momento. Y gracias por quienes hoy están en este lugar y que te miren a ti, Señor Dios, y no lo que hoy no está a su alrededor. Porque entonces ignorarán la bendición por quien viene. Tú eres ese blanco perfecto en donde nuestro corazón debe poner atención. En el nombre de Jesús, reciba esta voz todos quienes hoy invocan tu nombre, y te favorezca Jehová Dios a tu vida por cuanto obedezcas, pueblo. Así sea, solo si obedeces. En el nombre de Jesús, amén. Honra al Señor. Dale fuertes alabanzas. Que Dios te bendiga. Muy bien. Yo quiero el coro que tome asiento, por favor, allá. Gracias por acompañarme aquí. Vuelva a su esposa, a su esposo, a su madre, a su familia. Y aquí también vamos a tener esta bendición de recibir la palabra del Señor. Mis hermanos, todo lo que cambia, ¿sabe por qué ocurre? Por dos razones. Una, porque sabe esa persona que lo que está haciendo no le es bueno y necesita remediar. Como también ocurre lo contrario. Aquel que ha conocido la fe, que ha conocido a Dios, retrocede porque entonces ama más otra cosa que a Dios. Yo les pongo hoy día esta simple reflexión porque los cambios de conducta de nuestras personas son simplemente por una base que nos hace falta. ¿Y cuál es esa base? Tener convicción, tener seguridad y o definir qué es lo que amas, qué es lo que amamos más. Y eso hará que te mantengas en una conducta, no varíes, sino que mejores, aumentes tu disposición, tus cualidades en pos de eso que amas. Pero si es ambigua su persona, si es como una onda sinusoidal, si es simplemente variable, es porque su vida entonces no sabe definir lo que ama. Tanto así que no sabe disfrutar de la vida y no sabe entonces tener sosiego con su misma vida. En el libro de Santiago se nos enseña que la persona inconstante es por causa de un doble ánimo. Muchas gracias. Y esa persona que es inconstante a causa de tener doble ánimo, la Biblia dice que es inconstante en todos sus caminos. Es decir, nada que empieza termina. Y usted dirá, ¿por qué hoy yo les comento esto? Y que hay que ver con Esther acerca de esto. Tenemos que ver mucho. Porque en este tiempo, un corazón radical para Dios, ya se lo he dicho de distintas maneras, es muy escaso reunir
y encontrar. Ese conjunto de personas radicales para servir a Dios es escaso. El mayor número de personas que podemos encontrar en la iglesia es de personas sin compromiso, es de personas simples, es de personas ligeras en su caminar, es de personas inconstantes, producto de que vagan en dos pensamientos. Y todo aquel que vaga en dos pensamientos será así, será inconstante. No podremos contar con esas personas en todo un desarrollo, sino en parte de ese desarrollo. Y que a la larga puede ser una molestia. Porque el buen ánimo del comienzo, o el aporte desarrollado en el comienzo, si no se mantiene en el tiempo, ni mucho menos llega al final, significa un problema, es una carga, es una molestia. Y cuando eso ocurre, entonces, aparte de manifestarse una doble personalidad o ánimo, también se descubre la falta de honestidad, se descubre la falta de lealtad. Jesús, omnisciente, como el Padre, así también es el Hijo y Espíritu Santo, por supuesto, todo lo sabe, todo lo conoce del Trino, ¿no? ¿Cuántos saben eso? Permiso. Él también, en otra escena bíblica, ¿sabe lo que hace? Es desnudar a sus líderes, o a los que estaban siendo preparados para liderar, para ser los apóstoles. Desnuda lo profundo del corazón de Pedro, que él decía por sus palabras, por sus actos, que jamás dejaría a Jesús, que estaría con él hasta el final. Pero terminó siendo alguien que niega al Maestro y suelta un llanto, pero muy, muy amargo, de avergonzado. Así también demuestra otra terrible deslealtad, como es el caso de Judas, que lo traiciona, que lo vende y que hace del Maestro como una pieza comprada por plata. Y la Biblia dice que Judas tenía este comportamiento ya de mucho tiempo. No solo se manifiesta esa cualidad en él en ese entonces, sino en otras escenas bíblicas, como por ejemplo cuando Jesús está invitado en casa de Simón, ese Simón apodado el leproso, y allí va Jesús, allí también están otros amigos de Jesús, y en ese lugar una mujer derrama un perfume muy caro que es el valor del sueldo de un año de una persona. Y algunos se molestan ahí, muchos. La molestia, Judas la especifica como que ese dinero desperdiciado de valor de perfume podría tal vez haber sido usado para ayudar a mucha otra gente, como a los pobres, lo cual la Biblia literalmente menciona en los evangelios que eso no era tan así como decía Judas, porque desde mucho rato ya venía siendo un ladrón. Porque en ese momento se le perdía una gran oportunidad de seguir robando. Entonces estos ejemplos que yo le estoy dando
son realidades que en este tiempo también pueden ocurrir. Y cuando se manifiestan en algunos miembros de un equipo, cual fuere, en este caso, nosotros que somos miembros de esta casa de oración, por definirnos como grupo tal, ¿no? Para seguir la idea de este ejemplo. También podemos darnos cuenta quiénes son personas que tienen una actitud constante versus quienes tienen una situación en su personalidad que son variables, que tú no sabes de pronto si vas a contar todo o sí. Cuando ya sabes cómo son, dices, no te creas todo. Si te dijo eso, bueno, si llega bien, si no, no. Pero no nos confiemos. Hay momentos en que uno incluso puede hacer eso. Y en otro ejemplo más, esto es tan fácil darse cuenta que en un aspecto secular o de vida más cotidiana nuestra, la persona que tiene esta triste cualidad cuando está necesitada de trabajo y tú en tu trabajo tienes una muy buena consideración de tu jefatura y este hombre o mujer se acerca a ti para que le ayudes buscando trabajo, a ti te produce inseguridad o te da confianza hablar por él o por ella porque ves cómo es o cómo es él. Ya tienes características de él, de su puntualidad o sus trabajos, o con rendir asistiendo por lo menos a ese trabajo. Entonces así uno se va dando cuenta quiénes somos, quiénes son las personas que de pronto componen un equipo o un grupo tal. Y eso te hace a ti de pronto comenzar a seleccionar. Y te puedes encontrar con la sorpresa de que el montón o el número alto de personas, tú tal vez cuentas con un par. Estos ejemplos también tuvieron que padecerlo algunos hombres y mujeres que supieron sostenerse en sus convicciones por encima del defraudar que hicieron quienes estaban a su lado, por encima del desfallecimiento de otros que no pudieron continuar hasta el final, y sostenerse en sus ánimos a pesar de sus propios dolores y enfermedades, y sostener tanta seguridad en sus ánimos, repito, cuando aquel que ayer estaba al lado tuyo hoy día actúa como un traicionero, como alguien que traiciona. Y a pesar de eso, seguir combatiendo. Esto te tiene que recordar pasajes del apóstol Pablo, por ejemplo. No en vano él dice frases como esta: solo me queda. Así también en otra ocasión, con ganas de seguir cumpliendo su ministerio y fortaleciendo iglesias, le era un dolor poder enviar a ese asistente fiel, a ese discípulo fiel. Pero debía hacerlo por amor a la obra que él se había comprometido, no reteniendo a ese discípulo, sino enviándolo en pos de esa necesidad de alguna iglesia, como eran los casos de Timoteo, ¿no? Con Pablo. Y yo te digo en esta tarde, ¿por qué te hablo de esta manera? De aquellas mentes tal vez un poco capciosas o escrupulosas, en algunos otros casos. ¿A qué va el pastor con esto? Voy a que nos demos cuenta de una manera personal si en este proyecto 133 usted ha sabido cumplir. Y a la luz de la palabra
palabra, que es un espejo, es como un espejo para nosotros, podamos entonces descubrirnos sencillamente si hemos sabido ser parte de este propósito. Porque es más fácil observar si el otro no lo hizo, a observarme a mí mismo. Amén. Si realmente yo he cumplido este propósito. Estamos tal vez a pocas semanas de que este proyecto termine para iniciar otro. Un proyecto educativo, producto de una voz de Dios para conducirnos de acuerdo a su pensamiento y así establecer en nosotros su buena voluntad. Y antes que lleguemos a ese próximo proyecto, debemos provocarnos hoy, hacernos hoy un autoanálisis. Si hemos sabido estar en este proyecto 133. Usted que es miembro de esta casa, donde escuchó mensajes en relación a este objetivo. Para usted es este mensaje en primer lugar. Es para usted. Esto tiene un tono individual y también grupal. Por eso es importante que hoy día, a través de algunas escenas de este libro de Esther, podamos descubrir que vagar en dos pensamientos es terrible. Sí. Porque no es solo perjudicial para el resto, sino también para usted mismo o para uno mismo. Pero sí es tremendamente honroso a los ojos del Señor ser constante, ser fiel, porque Dios también se honrará, se alegrará contigo, te honrará, quiero decir, por cuando tú fuiste fiel con Dios, Él también será fiel contigo. Muy bien, antes de eso permítame quitarme bien, ahora sí. Leíamos en el libro de Esther capítulo 1 y algunos versos del capítulo 2. En el capítulo 1 teníamos la lectura de una tremenda falta de respeto hecha de una mujer hacia su marido. El rey estaba haciendo fiesta con sus hombres y la mujer de igual manera con sus mujeres, con sus sirvientas, con sus criadas, con sus amistades, de igual manera que lo estaba haciendo el rey de Persia. Había una gran fiesta, el rey estaba contento, y la fiesta del rey era no de un día, sino de muchos días. Y no celebraba solamente él, cuando hacía fiesta invitaba a todo su reino a celebrar. Los más cercanos a él, por supuesto, tenían otros privilegios. Los primeros versos del capítulo 1 dice que bebían vino en copas muy finas de oro, de piedras preciosas, de metales carísimos, de diversos diseños. Había abundancia de alimento. Y allí estaba mínimo, dice la Escritura, una semana haciendo fiesta, hermano, sin que disminuyera nada de alimento. Y dentro de esos días, el día 7, como menciona el verso 10, él mandó buscar a su esposa, la reina Vasti, quien no acude. Decide rechazar la orden del rey y la de su esposo. Esto molestó a aquel marido, a aquel rey, y por supuesto su línea de consejeros no estuvo de acuerdo con la reacción de la mujer, del esposo del rey, de aquella mujer. Y le aconsejan que no es bueno que el rey se quede sin hacer nada al respecto, porque si la reina dio ese ejemplo de no obedecer al esposo, todas las demás mujeres del reinado de este hombre se verían animadas a tener el mismo comportamiento.
De ahí es que nace la idea de declarar un edicto, una nueva ley, donde se indique que todas las mujeres sepan honrar a sus maridos en ese imperio. Y el ejemplo que el rey hace, producto de la frustración que le provocó su mujer, es que, aparte de esa ley, se publica escoger una nueva esposa. Amén. Y había que buscar un número de 300 mujeres vírgenes, las más hermosas de todo el imperio que Asuero gobernaba, presidía. Y dentro de esas 300 mujeres que debían ser llevadas a una terapia de belleza de 1 año, un primer semestre sometida a distintas especies aromáticas y así también otro semestre con otras especies aromáticas, sin que le faltara ninguna de esas 300 mujeres buen vestido, carísimo, lujoso, adornos, y estas mujeres estarían al cuidado de sus servidores, los eunucos del rey. Y fíjese que en este conjunto de mujeres entró una mujer judía, quien era huérfana adoptada por un primo mayor, Mardoqueo. Al leer la escritura nos damos cuenta que Mardoqueo no era un simple ciudadano bajo el imperio de este hombre Asuero. Comprendamos un poco más. El imperio babilónico y posteriormente el medo y el persa, que es el caso de Asuero, rey de Persia, cuando ellos conquistaban una ciudad, no le impedían a los pueblos que conquistaban continuar con sus ideologías, porque a esos imperios no les asustaban las ideologías de los demás ni sus costumbres, porque se sentían muy seguros por su poder. Y si a alguien por ahí se le ocurría hacer algo en contra del rey, entonces por supuesto pagaría con muerte. Y cuando estos imperios conquistaban, dentro de los esclavos que hacían de los pueblos conquistados, escogían un número para ponerlos al servicio, como quien dijera hoy, empleados públicos. Por esa razón, Mardoqueo lo vemos que está cerca del palacio y se entera de este edicto y de otras cosas más que pasaron en este reinado. Y en el capítulo 2 se nos muestra que Esther es escogida de entre de las 300 mujeres y se convierte en la nueva esposa del rey. Recuerde que el rey Asuero, cuando llama a su esposa Vasti el 7º día de esa gran fiesta en su imperio, él quería exhibir a su mujer con elegante ropa y corona, porque detallaba la escritura que era una mujer muy hermosa, la más hermosa que hasta ese momento se conocía. Luego, cuando se habla de Esther, se dice que superó la hermosura de la reina Vasti por su figura y también por su semblante y por otras cualidades, por supuesto, intelectuales que debió poseer para poder ser seleccionada. La Biblia dice que Esther, cuando entra al grupo de estas candidatas a ser reina y esposa del rey Asuero, halló gracia ante los ojos de uno de los principales eunucos, lo que significó que Esther fuera privilegiada en vestir la ropa más hermosa, a diferencia de las otras 300 mujeres. Así que
cada vez que el rey tenía que ir mirando y escoger, Esther, aparte de la belleza que ya poseía, resultaba ser distinguida entre las demás que también pasaron por ese periodo de spa, llamándolo en un término actual. Siempre había una distinción, tenía una ropa más elegante que las demás. Eso vamos a darnos cuenta también si tú lees el capítulo 2. Pero yo hoy día quiero al menos decirte 3 cosas que son las que hacen que tu corazón deje de ser parte de un propósito. Mi primera pregunta para usted en esta tarde es: ¿tú entiendes el propósito de Dios con este ministerio? O lo planteo de otra forma: ¿tú sabes cuál es el propósito de Dios con este ministerio? Espero que razones la pregunta y puedas responderla con sinceridad. Vamos al libro de Esther entonces, capítulo 2, y veamos una de las tristes situaciones que hacen que una persona no esté o no se mantenga en el propósito. Capítulo 2. Mire, vamos a leer desde el versículo 8 al 10. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento, el decreto del rey, y había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. La doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Miren. Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther, atención al verso 10, no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo le trataba. Allí hay algo. Cuando su primo, que adopta a su prima menor, se entera de este edicto, él antes la prepara. Él antes la prepara. Y una de las indicaciones que le da Mardoqueo es que no abriera su boca diciendo cuál era su nacionalidad. Si Esther manifestaba cuál era su nacionalidad, entonces sería rechazada. Cuando tú lees los capítulos te das cuenta que parte de los hombres que Asuero tenía como hombres encargados de ley, y así también hombres de ejército como generales, que es Amán, esta gente odiaba a los judíos, no los quería, deseaban matarlos. Toleraban a todos los demás pueblos conquistados, pero al pueblo judío lo repudiaban. Entonces, solo por su nacionalidad, Esther de inmediatamente hubiera quedado excluida, aunque ella fuera. Por ser judía, por ser hebrea, entonces sería rechazada por estos hombres más cercanos al rey. Ahora, hay que descubrir algo más. ¿Qué motiva a Mardoqueo para que su primo
prima e hija a la vez, porque la adoptó, él se viera motivado para incluirla en esta selección. Y que una mujer judía tuviera que abrazar costumbres y culturas que no hacían ellos. Debía haber habido un propósito sobrenatural para que Mardoqueo, un intachable judío, que tú te vas a dar cuenta en el capítulo 3, que no temía al rey Asuero ni a ninguno de los hombres que trabajaban para el rey en autoridad, como por ejemplo no arrodillándose ante la presencia del rey, ni mucho menos de alguno de sus hombres. Y esto provocaba irritación a los hombres que trabajaban para el rey, porque este judío no se arrodillaba. Y dice la Escritura que Mardoqueo a todos daba a conocer su nacionalidad, a todos daba a conocer que jamás se iba a postrar a lo pagano, a lo que no tuviera que ver con su Dios, con sus propósitos, con la convicción que había en su corazón. Sí, a ver. Pero a pesar de eso, él incita a su prima a que integre esta lista de mujeres donde una de ellas solamente, reitero, será seleccionada para convertirse en la esposa y las otras quedar en el harén del rey. Sí o sí iban a quedar en el reino, pero no con mayores favores. Que los que tiene cualquier mujer que integre un harén. Pero Dios hizo algo especial con Esther. Entonces Mardoqueo debió haber tenido una revelación para conducir a su prima a llevar en su cuerpo y en su vida una cultura que las mujeres judías no practicaban, y que eso pudo haber puesto en tela de juicio a Mardoqueo y pudo haber molestado a las demás mujeres judías, que una de ellas entonces se doblegara, porque así pudieron haberla mirado, o se rindiera para conseguir un beneficio común. ¿Cuántos me siguen? Entonces, lo primero que en esta tarde yo te tengo que decir, para que podamos descubrir si hemos sabido caminar en este proyecto, es lo siguiente. Lea otra vez versículo 10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. El día de ayer aprendimos qué era autoridad. Y también aprendimos qué es lo que hace que usted pueda mantenerse bajo autoridad. Es la sujeción. Y sujeción, ¿qué es lo que es? Obediencia continua. Obediencia constante. Eso es sujeción. No obedecer algunas veces, es obedecer siempre. Un sencillo momento de consulta. ¿Alguien que obedece a veces está bajo sujeción? No. Alguien que obedece siempre, ese sabe estar bajo sujeción. Entonces, lo primero que yo te quiero decir ahora, que tal vez me demoro mucho en decir, pero es con un propósito. Mardoqueo le dice a Esther: no digas quién eres. Yo con esto no te estoy invitando a que calles y digas que eres cristiano, no es eso. El principio de esta orden es lo siguiente. Ya te dije mucho rato atrás por qué Mardoqueo da esta orden a Esther: para cuidarla, para librarla de que fuera rechazada. Entonces, cuando yo obedezco la voz de Dios, soy cuidado por Dios.
Cuando yo obedezco una orden de Dios, yo también soy cuidado por quien me ordena hacer algo. Porque Dios respalda su palabra y respalda a quien obedece su palabra. Dios está contigo cuando obedeces su palabra. En el libro de Juan, te vas a dar cuenta en breve, que la Biblia dice que todo aquel que ama su palabra, Dios hará morada en él. Dios está con esa persona. Todo aquel que ama, que obedece su palabra. Entonces, después de todo esto, número 1, lo que hace que tu vida y la mía salgan del propósito es no mantenerme en obediencia. No mantenerme en obediencia me va a hacer desertar algún propósito. ¿Se acuerdan de un hombre que no se mantuvo en obediencia y que fue escogido especialmente por Dios también? Como Saúl. Él no se mantuvo en obediencia. Él no se mantuvo sujeto. Aprendimos, sujeción es estar con una obediencia constante. Y Saúl no tuvo obediencia constante. Los primeros años sí, pero del segundo al tercero ya comenzó a equivocarse. Y eso le provocó que Dios lo rechazara. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Primera Samuel, ¿no? 15, 16. Pues eso es lo primero. Y hágase esta pregunta, por favor. ¿Usted es alguien que sabe mantenerse bajo sujeción? Hagamos más fácil esto. ¿Tú eres alguien que vienes a esta iglesia y sabes mantenerte en los propósitos que Dios ha revelado en este cuerpo de Cristo? O peor, sabiendo lo que Dios ha revelado a este cuerpo de Cristo que somos nosotros, parte de este cuerpo de Cristo que conformamos nosotros, ¿has obedecido? Si dices en parte o si dices hace 3 meses sí, entonces ya estamos mal. Porque no estar en sujeción, no tener una obediencia constante, me hace abortar un propósito. Yo debo mantenerme sujeto a la palabra para mantenerme en el propósito y recibir las promesas del propósito. ¿Sí? Vamos al libro de Juan, por favor. Vamos en el Nuevo Testamento también esta realidad. Leamos el libro de Juan capítulo 14 y también otro verso del libro de Juan capítulo 15. Mientras llegamos a esos capítulos, aparte de mirarte a ti mismo, en primer lugar, podremos también mirar a nuestro lado y darnos cuenta quiénes son los que se mantienen bajo orden. Un líder sabe quiénes son los que se mantienen bajo sus órdenes. Y también sabe ese líder quiénes son los que se rebelan contra las órdenes. O hacen como que las obedecen, pero de igual manera traicionan. ¿Sí o no? ¿Cuántos de aquí somos papás? ¿Alguna vez diste órdenes a tus hijos? ¿Siempre hubo constante obediencia? No. Y esa inconstante obediencia era tolerada. Tal vez algunos la animaron, pero otros que sabían enseñar la corrigieron. ¿Sí o no? Leamos un verso del capítulo 14 de Juan en primer lugar. Mire por favor, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y el 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera,
De otra manera, creedme por las mismas obras. Es cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, estoy invitando a leer los beneficios de una relación en obediencia, ¿no? Capítulo 15. Mire esto. Lea primero verso 5 al 7. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuándo? Cuando permanezcamos en Él y cuando sus palabras permanezcan en Él. Nosotros, a una obediencia constante. Me salto unos versos contigo, por favor, y lleguemos al 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Entonces te das cuenta que una obediencia constante con sujeción desarrolla una personalidad. En el libro de Juan nos dimos cuenta que se ve por medio de los frutos, y son frutos continuos, siempre están. Entonces, querido hermano, en breve, ¿qué es lo primero que impide que yo me mantenga en un propósito? No tener sujeción. Les repito la pregunta: ¿eres alguien que ha sabido sujetarte a Dios en los propósitos que ha confiado en esta casa de oración? Esto es un momento donde se pueden usar frases tan comunes que usan los evangélicos: ayúdame, Señor. ¿Sí o no? Vamos a lo segundo. Si alguien tiene este comportamiento, produce molestia. Produce molestia. ¿Es grata la desobediencia? Respóndeme usted. ¿Es agradable la desobediencia? ¿Produce paz y alegría la deslealtad? Descarga el alma, ¿sí o no? La infidelidad es uno de los cuchillos con un filo severo que daña lo más delicado del hombre o de la mujer. Y que si esa persona no sabe aceptar el consejo de Dios, vivirá amargado, frustrado o frustrado toda la vida. Vamos al libro de Esther y veamos una de las segundas cosas que producen que alguien no se mantenga en el propósito. ¿Cuántos ya se van chequeando, le dan ganas de arrepentirse? Sigo en el capítulo 2. Veamos el verso 15 y descubramos que Esther es seleccionada de entre las demás mujeres. Cuando le llegó a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, del tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey: guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Atención, en el verso 15 encontramos que Esther no solo está escuchando órdenes de Mardoqueo, su primo, que la adoptó,
sino que ahora está guardando órdenes de otro mentor, de otro formador, Hegai, uno de los eunucos, o el eunuco más principal que tenía entonces el rey Asuero. Y por supuesto, ¿qué es lo que conseguía Esther con esto? Buenos resultados. Esto puede ser positivo si solo lo sigo leyendo hasta ahí. Si bien es cierto lo que Mardoqueo le enseñó a Esther del temor a Dios, lo que Mardoqueo le enseñó a Esther de obedecer, ella lo sabía hacer, sabía ser disciplinada, sabía tener disciplina en todo lo que se encomendaba, en todo lo que hacía, y eso le traía resultados. Pero algo pasó en el tiempo. Vino una noticia que Mardoqueo también la escuchó y provocó a Mardoqueo un partimiento en su alma, un desespero agónico. Se vistió de cilicio, comenzó a hacer ayuno, comenzó a humillarse delante del Señor en presencia de muchos quienes le veían. Y esto que hacía Mardoqueo llegó a oídos de Esther, ya reina, ya esposa de Asuero. Y cuando las criadas de Esther, las empleadas de Esther se dan por enterado de esto que está haciendo su tío, y se lo van a contar a Esther, la Biblia dice que ella se apenó, se avergonzó. Y con los mismos criados le mandó a decir a Esther, a su tío Mardoqueo: ya no estés vestido así, sal del lugar donde te encuentras, haz otra cosa, ¿por qué estás así? Entonces aquí ocurre algo tremendo, hermano. Es difícil amar a dos señores, es imposible. Es terrible hacer eso. Dios lo rechaza, porque allí se origina la traición. Allí comienza a iniciarse los primeros síntomas de deslealtad. Jesús también lo enseñó tácitamente y aún en sus oraciones. Él decía: Padre, yo no te pido que los quites de este mundo, pero sí que los guardes de él. Dios hizo diferencias de tu vida en relación al mundo, en relación al mundo. Mire esto. A Esther le conllevó caminar en traición. Versículo 19. Mire la lectura en curso. Y cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él le educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto, por tanto los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Atención ahí. Vemos que el corazón de Esther no deja de obedecer a Mardoqueo. Ahora ella es reina. Uno de los servidores, un par de eunucos,
se molestan con decisiones del rey, están en desacuerdo. El rey Asuero, después que consiguió la nueva esposa, no solamente hizo una fiesta semejante a la de antes, sino que agregó algo más. Le trajo privilegios a su imperio. ¿Cuáles fueron sus privilegios? Le libró de las deudas. Es como que hoy día el presidente o la presidenta futura diga un nuevo perdonazo sobre algunas cuentas que aún son impagas por muchos ciudadanos chilenos. Entonces disminuyó los impuestos y esto alegró a todo el pueblo imperio de este hombre, el imperio medo-persa. Estas resoluciones del rey también molestan a este par de servidores reales y están allí maquinando la manera de hacerle frente al rey y matarlo. Y se enteró de esto Mardoqueo, mandó a buscar a las criadas de Esther y se lo hizo saber Esther, y Esther luego a su marido. Se comprobó y estos hombres terminaron muertos, y el acto de Mardoqueo quedó escrito en las crónicas de este imperio. Mueren tales personas por el deseo de traicionar y aún de matar al rey, y aviso fue dado por un sirviente fiel, Mardoqueo. Entonces, la historia hasta ahí parece ser tan ordenada en Esther, ¿no? Pero algo ocurre. Algo ocurre, hermano. Capítulo 3 del libro de Esther. Bendito sea el Señor. Mira el verso 1 y verso 2 en primer lugar. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata o Hamedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los hijos del rey que estaban a la puerta del rey, ¿qué hacían? Se arrodillaban y se inclinaban ¿ante quién? Ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él le había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Fíjese, a este general de ejército de tal imperio no le importó matar solo a ese que no se arrodillaba ni se humillaba, sino que su venganza sería cobrada matando a todos los que fueran como él, a todos los que fueran judíos. Y esta trama, fíjese, que llegó a manos del rey, y el rey también acepta esto, y Mardoqueo nuevamente poniendo allí oreja a lo que está pasando, se entera y se lo hace saber a su hija y prima también, que es Esther. Para los que acaban de llegar, Esther fue adoptada por Mardoqueo, su primo. Pero Esther reacciona de una manera distinta. Ya no es la misma persona que hemos observado hasta el capítulo 2. Algo le pasó en su corazón, algo pasó en su pensamiento, sus convicciones fueron distintas. ¿Cuántas veces tú te has visto sorprendido o sorprendida porque la persona que conociste rápidamente cambió? Y es lamentable cuando el cambio es para peor, ¿sí o no? Algunos podrán decir que triste cómo está hoy este muchacho, esta muchacha. Él no era así, ella no era así. ¿Por qué está así después de haber sido bendecido, bendecida? ¿Por qué cambió tanto?
Es hasta desagradable estar con tal, es hasta desagradable escucharle. Impresiones así de pronto podemos tener en casos semejantes, en personas que cambian, ¿no? Este cambió. Entonces, número 1, no mantenerlo en sujeción interrumpe un propósito. Y número 2, capítulo 3, lea el verso 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los reinos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Verso 9. Si plaza al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Nos saltamos algunos versos, y mire lo que pasó. Lleguemos al versículo 15. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Esta noticia trajo temor a los judíos y también a las demás personas que eran cautivas por este imperio, porque algún tipo de amistad debieron haber tenido con judíos. No es fácil saber que uno de los nuestros será muerto por tal causa. Eso debe ser desgarrador. Yo jamás estuve en el tiempo del golpe en nuestro país. Solo he escuchado lo que mi madre y mi padre me conversan de algunos tíos más antiguos, y que era algo muy lamentable. Aparte de los documentales que hoy se pueden ya estar publicando en televisión abierta como en la privada. Pero tú, si tal vez tuviste esa oportunidad de vivir esa experiencia en carne propia, podrás entender que es terrible la noticia de este tipo. Es terrible. Y esta conmoción ocurrió también en esos años. Escuche más, vamos al capítulo 4. Leamos del verso 1, por favor, hasta el verso 3. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad, clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Ponga atención. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Hermanos, esto era literalmente una tragedia. Verso 4 hasta el 6. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Mire eso. Aquí estamos viendo una postura distinta en Esther. En este verso que te invito a leer, te das cuenta tú que Esther tiene una perspectiva diferente a la que Mardoqueo estaba desarrollando. Qué difícil es no estar en el propósito, hermanos. Porque cuando alguien sale del propósito, su visión también la pierde. Y eso es lo segundo que te quiero decir. Alguien que jamás sabe mantenerse en un propósito, esa persona pierde la visión. Y al perder la visión, toma acciones distintas que aquel que está aún sujeto al propósito. Se avergüenza, no tiene acuerdo. Eso es lo segundo que te estoy diciendo. No mantenerte en obediencia te quita del propósito, te hace perder la visión.
visión en sencillas palabras. No es un simple sueño que quieras alcanzar. Porque la palabra de Dios no es una fábula, la palabra de Dios es verdad. Y cuando Mardoqueo entendió el propósito de Dios, por eso condujo a su prima a estos actos. Pues él entendía el propósito de que Dios tenía con Israel, estando bajo prisión de este imperio, y cómo los iba a rescatar. Esto debe recordarte lo que hizo una madre muchos años atrás con su hijo, y que ella entendió que a través de su hijo Dios traería la libertad para todo Israel. Me refiero a la madre de Moisés. Todos los hijos varones menores de 2 años eran quitados de las manos de las madres, muertos en presencia de ella y de su familia. Un lamento también hubo y se escuchó en todo este mundo. El llanto de muchas mujeres y las lágrimas de muchas mujeres y familias regó la tierra del desierto de Egipto en ese entonces. Pero hubo una mujer que quiso ocultar a su hijo por más de 3 meses y lo consiguió. Y no pudiendo más, diseñó otra estrategia de cómo preservarle la vida a su hijo. Y Dios recompensó a esa mujer, porque la mujer que descubrió la canasta donde estaba ese niño escondido no tenía hijo, y al verlo lo amó tanto, le puso nombre Moisés, sacado de las aguas, y necesitaba una nodriza, pues ella no tenía leche para amamantar. La estrategia de esa madre era que una de sus hijas mayores velara de que nadie encontrara esa canasta, y esa hija obedeció bien. Y esa misma hija le habla a su señora, a su patrona, hija de Faraón, que ella conocía dónde había una mujer para que amamantara. ¿Y sabes dónde llevó a ese niño? A casa de su madre. En los años pasaron y ese hombre conoció al Dios de sus padres. Y tú sabes que Dios usó a Moisés para libertar a Israel en ese entonces. Ahora en este caso estamos viendo a un hombre que recibió revelación y por ende tuvo visión. Entonces, en términos bíblicos y en sencillas palabras, ¿qué es lo que es visión? Conocer de antemano el resultado que Dios decide. Entonces, todo aquel que se mantiene el propósito de Dios conoce el resultado de lo que Dios quiere hacer. Y como tiene ya esa revelación, podrá tener fuerzas a pesar de las adversidades, de terceros o de lealtades de compañeros que alguna vez tuviste. Por eso tú puedes mantenerte erguido en tus convicciones y puedes ser tildado como un loco entre muchos que han ya desertado, pero la esperanza en Jehová no es avergonzada. Por eso está escrito que el justo por la fe vivirá. Por eso está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, Señor. Pero hoy día yo tengo que hacerte entender esto. Obviamente por obra del Espíritu Santo, porque no soy yo el que convence, es Él. Ten cuidado, porque si no te mantienes en el propósito, si no te sujetas, entonces pierdes la visión, que es el segundo punto que te estoy enseñando. Y cuando alguien pierde la visión, entonces está desamando a Dios. Ya no está confiando en Dios, ahora está confiando en el recurso que le están pasando de mano a mano.
obedecía en un tiempo a su tío, a su primo, perdón, pero paralelamente obedecía a otra persona. Y cuando ya no estuvo cerca de quien la criaba, y ahora era una mujer, ya no era mujer virgen, ya era esposa, y ahora se relacionó con un hombre que no era judío. Y la Biblia dice que conocerán al hombre y su mujer y serán una sola carne. Ya era una sola carne, incluso llegó a ser una sola alma con su esposo y con los propósitos del reino de su esposo. Porque cuando Mardoqueo le comenta este asunto a Esther, Esther dice: tú sabes cuál es la ley, cuáles son las órdenes, cuáles son las leyes de este reino. Digo, nadie puede presentarse al rey si no cuenta con una carta previa o con una autorización del mismo. Aquel que osa presentarse ante el rey sin un permiso previo es muerto de forma inmediata. Entonces Esther le responde a su primo, ya no como una mujer judía, sino como una mujer persa, perdón. Qué difícil es no mantenerme en el propósito. Porque si no me mantengo en el propósito de Dios, entonces sí estaré en otro. Y eso es lo que pasa hoy día con los que invocan el nombre de Cristo. Dejan de invocar a Dios, pero sí están en otros asuntos. La tibieza comienza a entrar y el frío entonces termina con ellos. Por eso es que es difícil encontrar hombres apasionados, mujeres apasionadas. Yo extraño la iglesia en la cual me formé, no por las personas, sino por lo que Dios en ese tiempo me enseñó a ver de Él. Hombres y mujeres que tal vez no poseían la cultura intelectual secular que hoy día se posee, pudiendo cursar mayores estudios que en el tiempo de esas personas. Un conocimiento bíblico menor al que hoy día Dios nos está otorgando, pero gente que sabía tener convicción en el Dios y en la fe de la cual habían abrazado, a pesar de las burlas que tenían del mundo, lanzándole pelelas con orina y feca cuando se van predicando en las calles, tal vez con iglesias de tierra, y en esos cultos se levantaba una polvadera que nadie se veía, porque la unción de Dios estaba ahí y todos estaban saltando y danzando, hasta el más carabinero y la vieja más carabinera y el hombre más manioso podía decir aleluya y estremecía el que estaba a su lado. Hasta las bancas salían al baile. Yo me crié en un ambiente espiritual de ese tipo. Entonces el modernismo que hoy día me quieren enseñar, yo no lo acepto porque ese no es Dios. Pero no me lo interprete, yo no creo, no es que no creo en la prosperidad, por supuesto que la creo. Está escrito en la palabra, pero antes de eso tengo que temer a Dios. Yo me crié en un ambiente de eso, habían profetas ahí danzando, haciendo sanidades por aquí, tenían atravesado una gente por allá, daba un salto, lo vaya a agarrar, y así, una cosa loca. Veía a los niños llorando por los profetas que danzaban y yo con la boca abierta, queriendo ver cómo lo hacían, Pero en un momento esa bendita gracia también vino. Pero luego me vieron a mí y lo único que quería es que me sentara. Bueno, se pierde eso. ¿Pero qué voy con esto, hermano? No estoy hablando de mí, estoy hablando de algo que yo fui testigo y que tal vez algunos de ustedes ocularmente no, pero de oídas sí. ¿A qué voy? Yo extraño una iglesia hoy día que gima por Dios, que
se duela por Dios, que se desespere por Dios, que no haya orden de presidente o ley secular de este mundo que calle su voz, que apague sus fuerzas por Dios, que apague su ánimo por estar donde Dios está. Esas especies aromáticas en esta mujer, los buenos vestidos, el esposo que ya tenía, Dios santo, la transformó. Ya no hablaba como una mujer judía enseñada de manera intachable por su primo. Ahora hablaba distinto. Y tú te das cuenta. Mira el capítulo. Mira el capítulo 3. Aleluya. Mira el verso 5 hasta el 8. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que le había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo en la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que las mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Y lleguemos por favor verso más adelante. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, atención, verso 11: y todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Mire eso. El matrimonio de este imperio tenía órdenes. Y esa orden que ya estaba teniendo esta mujer a la que se estaba sujetando, la que no podía estar con su marido en 30 días. Y si el marido la quería entonces, muy bien, tenía que ir. Así que fíjate la respuesta que le manifiesta Esther a Mardoqueo. Tú sabes cómo opera este imperio. Nadie puede ir delante del rey si no tiene autorización. Y además estoy bajo otra ley. En 30 días no puedo ni verlo ni tocarlo. Por lo tanto, no hay manera alguna. Estás equivocado, Mardoqueo. Lo lamento. Ese tipo de resultados comienza a operar en las personas que pierden la visión. Ya no tienen la disposición de antes. Ya no están las horas que antes podían estar. Ya no tienen el mismo ánimo y fuerzas que antes tenían. ¿Alguna vez has tenido amigos a tu lado que luego dejan de serlo? ¿Alguna vez has tenido compañeros en algún sector de trabajo y que ya no lo son tanto? ¿Alguna vez has sido pastor y has tenido diáconos al lado, líderes que hoy día ya no lo son tanto? ¿Alguna vez fuiste el líder de algún departamento y ya no tienes a los colaboradores que antes tenías? No te asustes, eso puede pasar. Pero tú mantente erguido, sujeto a la voz de Dios y constante en la visión. No dejes de soñar. Dios te va a respaldar. No dejes de confiar en Él. Dios te va a respaldar. Si no, preguntémoselo a Noé.
Por más de 100 años tuvo que mantener esa palabra en su vida, esa visión en su vida y ejecutar el proyecto. Por más de un siglo soportar las burlas de todo y enseñar a su familia que no desmayaran, que no titubearan, que no se sintieran mal. Porque algún día esa gente se iba a lamentar. Y decirle a tus hijos o decirle a tu casa, algún día sigue confiando, algún día sigue confiando. Dios viene para bendecirnos, Dios viene para ayudarnos. Es difícil cuando la gente te pregunta y te dice, ¿dónde está tu Dios, pastor? ¿Dónde está tu Dios, mujer? ¿Dónde está tu Dios, hombre? Porque todo lo que está a tu alrededor parece estar en color hormiga, mas tú sigues creyendo que eso va a ser transformado. La Biblia cita en el libro de Hebreos, en su capítulo 11, que hombres murieron creyendo en la palabra, esperando la promesa. Pero aún en sus momentos de agonía, ellos no se avergonzaron de lo que creyeron. Pues allí el libro de Hebreos dice que aunque ellos murieron creyendo en la promesa, lo hicieron para las generaciones futuras que somos nosotros, que no dejáramos de creer. Aún en sus agonías decían, esto va a suceder, esto va a ocurrir. Gloria al nombre del Señor. Quiero llevarte a lo tercero, hermanos. Mire versículos 13 al 14 del capítulo 4. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese en Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Ese eunuco tuvo que llevar las palabras ahora de respuestas a la reina. Y eran palabras de una tremenda reprensión. Primero Esther le manda a pedir que se quite la ropa, que vestía de silicio, y por qué lloraba y por qué clamaba de esa forma tan amargada. Mardoqueo, ella no tenía idea lo que su esposo había proclamado en el imperio: matar a los judíos. Quiero hacer un alcance más. Perder la visión me hace no estar enterado de lo que Dios quiere hacer. Y puede incluso hacerme partícipe de lo que es contra de Dios. Este tercer punto que quiero que veas conmigo, iglesia amada. Lo tercero que hace que usted y yo no nos mantengamos en un propósito es retractarme. Pues decía palabras, ¿saben lo que es? Caminar hacia atrás. ¿Y si no lo entendió ahí? Traición. La traición es una de las herramientas que Satanás usará para sacarte del propósito. Judas traicionó al maestro. Todo aquel querido hermano, toda aquella querida hermana que conociendo lo que Dios te ha mostrado y te ha dicho que tienes que hacer y hacerte partícipe, y tú no lo haces por sujetarte a otras cosas, eso es muy delicado. Eso se llama traición. Pastor, ¿cómo?
yo no he traicionado nunca a Jesús, jamás le he negado. Yo te voy a decir que sí. ¿Y por qué? Cuando de pronto tienes la oportunidad de hacerte partícipe en actividades tan importantes como un ayuno, como un bautismo, eso es un social. No, tú sabes que esta iglesia está en una actividad de esa índole y no tienes una preocupación alguna de hacerte partícipe de esto, entonces eso ya es un síntoma de alguien que no está en el mismo equipo. Y tú dirás, eso es una observación pero muy extrema. Es que Dios no mira mediano. Tú tienes que noticiarte, tú tienes que estar enterado de lo que está pasando. Y no solamente informado y decir, ah, qué bien, oh, qué pena. No, tienes que involucrarte. De alguna u otra forma. Tú tienes que hacerlo. Eso es lo que separa a la familia de Cristo. Eso es lo que separa a un conjunto. Cuando un número está insertado en una tarea y otros en muchas otras distintas actividades, eso muestra algo que no está en común. Eso muestra algo que no está en unión. Eso muestra a un grupo de personas que no está en equipo, que está desunido. Hay distintos intereses. Esther, en este caso, hermano, no estoy hablando de un social. Los judíos aquí no le estaban quitando los choclos para hacer humita. A los judíos aquí no le estaban quitando los molinos para moler el choclo. A los judíos aquí no le estaban quitando las bandejas de aluminio, se las estaban cobrando más caras para que no las pudieran comprar y dar una buena presentación del producto. A los judíos aquí los iban a matar. Sí. Y Esther era una mujer judía y no estaba dispuesta a hacer nada por sus conciudadanos. Sus padres habían muerto por la misma razón, por gente que les indignaban los judíos. Sus padres fueron muertos y Mardoqueo, su primo mayor, la protegió, la sacó, la libró de la muerte. Y hoy día que estaba en otro estado de honra, no estaba dispuesta a mover ningún dedo. Cuando un cristiano no se mantiene en el propósito, hermanos queridos, camina en traición. Así se llama. No que esté turbado, no que esté en otras actividades, o que perdió el primer amor. Perder el primer amor es traicionar a Dios con otro. Sí. Eso es. Cuando usted no ama a Dios como le solía amarle, entonces está amando a otro. ¿Y sabes cómo también Dios menciona estas actitudes? Como alguien que se prostituye. Así le llama Dios. Así le decía Dios a Israel cuando dejaba de amarle a Él, cuando dejaron de invocarlo, de servirlo y se iban a otros dioses. Tanto molestó esto a Dios y le sigue molestando que tuvo que llamar a un valiente hombre y darle la orden que se casara con una mujer ramera. ¿Cuántos están aquí? Y ese profeta tuvo que ser valiente en recibir esa orden, unirse a esa mujer, saber que tendría hijos con ella, pero que en algún momento su mujer ya no estaría en su cama, pero estaría en la cama de otro. Entonces, al tiempo siguiente, recibirla otra vez, besarla, abrazarla y volver a intimar con ella en la cama, y que tuviera otro hijo cuyos nombres también ilustraban el pecado de prostitución que Israel tenía. Qué difícil sería para ese profeta decir: así como es mi mujer conmigo, oh Israel, así eres tú, Israel, con Jehová. No estar en sujeción me aparta del propósito. Perder la visión me hace entonces
interrumpir el desarrollo de la palabra. Y 3, la traición o la prostitución espiritual me convierte en enemigo de Dios. Si no, pregúnteselo a Jonás también. Cuando quiso rebatir la voz de Dios, y aún más preguntémoselo a Judas. Dios nos libre. Hermanos, 3 son las cosas que hoy día están interrumpiendo el corazón de la gente para que sepan estar en los planes de Dios. No tener una obediencia continua, decir, sin solución. Interrumpir el desarrollo de la palabra y del propósito de Dios por perder la visión. Y 3, convertirme en un mayor de un desleal, en un traicionero, en un enemigo. No solo interrumpo, sino que soy un enemigo de los planes de Dios. Hasta aquí, hermanos, una pregunta más. ¿Tú crees que le ha sentado bien al proyecto 123? ¿Te has mantenido sujeto al proyecto? ¿Has permanecido en la visión? ¿Has sido fiel? Wow. ¿Cuántos dicen que la palabra de Dios no es cualquier cosa? La palabra de Dios no es para que espantarte los cucos y puedas dormir en la noche. La palabra de Dios es para que seas de nuevo y seamos gente nueva. Amén. Me respondo yo solo. Yo, si estás muy asustado o molesto, bueno, entonces te echo la palabra. No espero que te alegres, ¿no? A menos que te sepas arrepentir. Podrás entonces alegrarte porque vas a resucitar los planes de Dios. Dije que quería decir 3 cosas, pero yo no sé si mañana sigo viviendo, por eso voy a decirlas todas hoy día. Punto 4. Si estas 3 ya son tragedias, Dios mío, imagínate la número 4. Versículo 16, versículo 17. ¿Cuántos están aquí? Yo no sé si hoy día alguien vino por primera vez. No te creas que esta palabra es para los de casa, también es para ti. Verso 16 y 17. Ve y reúne a todos los judíos que se hallaban en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. La reprensión le hizo cambiar de opinión a esta mujer, ¿sí o no? Yo espero lo mismo hoy día, que esta reprensión haga cambiar a todos los que aquí estamos. Así sea, Señor. Si no, entonces yo sé que vendrá salvación de cualquier otro lado. Porque así dijo Mardoqueo a Esther: si tú no haces nada, salvación no dejará de venir de cualquier otro lado. Porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus obreros y los respaldará. Verso 17. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Mire esto. Resulta que ahora Mardoqueo está recibiendo instrucciones. ¿Por qué? Porque Esther cambió. Ahora no le importaba ser esposa del rey. No le importaba estar sujeta a las leyes o normas que ese imperio tenía. A ella solamente le importaba obedecer la ley de su único Dios. Y estaba dispuesta a dar su vida por su Dios. Cuarto, la falta de valor entonces hace que yo también me salga del propósito. Dios dijo por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento a Timoteo, cuando quería tirar la toalla a este muchacho:
porque la gente era porfiada, nadie le hacía caso. Fíjese, pon atención, Dios le dice por Pablo a Timoteo: no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, la falta de valor también interrumpe tu vida para que te mantengas en el propósito. Y los evangélicos de este tiempo han perdido el valor de ser cristianos. Los problemas, las noticias, los hacen amedrentarse. Puede haber un equipo de personas que creen algo en un momento, pero si la adversidad se presenta, ya no tienen la misma fe. Y comienzan a divagar en muchos pensamientos y a abrir su boca en muchas deslealtades. Por eso hoy día sepa cada uno de los presentes: si alguna vez se te ocurre levantar tu mano para traer bendición a la casa de este lugar, piénsalo bien. Si tu corazón reposa con la ayuda, entonces piénsalo bien si no es así. Pues nadie que a Dios promete algo y luego se arrepiente le agradará. Porque eso se llama usura. Eso también es ser truán. Y esos son pecados que Dios reprende. Cuando a un matrimonio se le ocurrió engañar al Señor, le fue mal, murieron. Sí, amén. La iglesia de este tiempo no tiene concepto de saber apoyar, de saber meter las manos en el mismo propósito. Por eso que tú encuentras en las iglesias el grupo de la gente que ora, pero que es tacaña. Y encuentras al grupo de la gente que trabaja y que puede ser criticada por los que dicen ser espirituales. Porque no están orando la oración de 12 como ellas o como ellos, pero están todo un santo día haciendo cosas para cumplir con responsabilidades de todo este conjunto de personas que conformamos una sola familia aquí. Ese tipo de situaciones, hermanos, refleja a gente que no tiene un mismo ideal. Y si yo acepto una crítica que me pueda hacer cualquier impío o tal vez u otra religión, es que la nuestra no sabe tener una coordinación única. Por eso es que de pronto todos los pastores no somos amigos. No solo porque yo tenga muy poca edad, a diferencia de muchos otros que tienen una doble que la mía, o unos años más que la mía, sino porque hay convicciones distintas, lamentablemente. Porque lo que Dios añade, llevándonos a un estado mayor de lo que antes era, puede transformar a la gente. Queridos y querida iglesia, hoy día puedes tildar esta predicación como una severa reprensión, pero yo te tengo que recordar que Dios al hijo que ama disciplina. Hoy día puedes tildar esta predicación como un sermón de un hombre que es tu pastor, muy drástico, pero yo hoy día te tengo que enseñar algo. La Biblia dice que tienes que imitar la fe y también la conducta de vuestros pastores. Y eso es conducta, que no va a imitar una conducta tonta. Yo voy en contra de la Biblia, eso no. Cuatro cosas hasta este momento. Yo quiero pedirle, iglesia amada, que usted se ponga de pie. Póngase de pie, por favor. Aleluya. ¿Cuántos
¿Cuántos saben que Dios está en este lugar? Bendecido es el nombre de Jesús. Si usted llegara al capítulo 5, va a poder observar otra situación que hace que tu corazón y el mío pierdan el propósito. Yo no te hablo como un predicador invitado, yo soy un predicador de casa, podríamos llamarlo así. Y tú eres parte de esta casa. Y como padre espiritual te estoy hablando a ti, hijo mío. Si es que así yo soy para ti, padre tuyo, espiritualmente hablando. Porque yo en esta casa no tengo a bastardos. Tu Padre Celestial es primero tu Padre. Y tu Padre espiritual soy yo por misericordia. Y tampoco creo que estoy hablándole a hijos que no son mis hijos. Porque Dios en su misericordia me los ha confiado. Pero tengo que decirte algo, hijo. Aparte de estas 4 cosas. Necesitamos ser familia. Que alegre el corazón del uno y del otro cuando se sientan a la mesa, porque saben comer del mismo pan. Todos aquellos que se congregan de una forma esporádica por motivos laborales que Dios puede conocer, aquellos que tal vez se congregan una y otra vez, aquellos que de pronto vienen y están en el paso de saber si se quedan o no se quedan. Hijos, esta palabra es para todos ustedes, porque viene del Padre de las luces, viene del Señor de los señores, es palabra de Dios y quiere ayudarnos a conformar su propósito. En el capítulo 5 vemos la tremenda respuesta. Esther, después de esos 3 días de ayuno, se atrevió a entrar al palacio real y acercarse al sillón real donde estaba su rey, su esposo. Los soldados estaban a la espera de desenvainar la espada o la lanza, porque la orden ya estaba de matar a todo aquel que entrara intrusamente, fuera esposa, fuera hijo, fuera madre incluso. Y mientras los soldados estaban tomando la espada, desenvainándola, su arma para apuntarla a Esther, el rey también levantó el cetro de oro. Y la espada de esa gente tuvo que ser envainada y sus armas bajarla. Esther halló gracias a los ojos de ese hombre. Y pudo entonces invitarles a una fiesta, muy rápidamente. Y después de una segunda fiesta, entonces logró convencer a su marido, rey, que tomara otras decisiones. Y aunque Amán, el general del ejército, se enteró de esto y quiso insistir en que se cumpliera el primer edicto, aleluya, Dios salió en defensa de los judíos. Dios salió en defensa de Mardoqueo, dice el capítulo 5, dice el capítulo 6. Y ese mismo general del ejército tuvo que pasear con su caballo o con su cabalgadura a Mardoqueo. Y Amán estaba preparando una horca para matar a Mardoqueo. Y la horca fue después para Amán. Me estoy yendo muy rápido, pero quiero decirte en el punto 5, verso 2: y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo al rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu bendición? Hasta la mitad del reino se te dará. Escúchame bien. Cuando nos hay sujeción, cuando usted y yo, querido hermano, perdemos la visión, cuando hay traición o prostitución frente a un propósito, cuando se pierde, querida iglesia, el valor, entonces también perdemos grandes oportunidades que Dios tiene con nosotros. Dios saldrá a tu encuentro, Dios provocará un éxito, Dios pondrá su mano sobre ti para ayudarte, para respaldarte. Cuando nosotros nos perdemos el propósito de Dios, entonces también perdemos lo que Dios puede hacer con tu propia vida. Y vas a tener que ver en otros cómo Dios hizo con ese, cómo Dios hizo con esa, cómo Dios hizo con esos. Y Dios quería haberlo hecho contigo.
última pregunta en esta noche es para que ores. ¿Qué te has perdido en todo este tiempo, pudiendo también haber sido un protagonista? Ponete a orar, inclina tu rostro, cierra tus ojos y haz una oración consistente. Si necesitas llevar a tus rodillas de oración, muy bien. Si quieres hacerlo allí sobre tus pies, hágalo sobre sus pies. Pero no deje de inclinar su corazón con un claro, repito, convencimiento de la palabra del Señor. Queridos, queridas hermanas, está la promesa en el Salmo 133, que es bueno habitar en armonía, porque allí Dios enviará bendición y vida eterna. En el verso 2 hace la comparación de cómo recorre el aceite de la unción por la cabeza, por la barba del sacerdote al nombre de Aarón, hasta su vestido y hasta la punta de sus pies. ¿Sabe lo que representa el aceite de la unción? ¿Sabe lo que representa el aceite del Espíritu Santo? ¿Sabe lo que representa entonces la cabeza? Allí, y la barba, el sacerdocio, el ministerio. La unción vendrá sobre todo hombre o mujer de esta tierra, sobre todo hombre o mujer que está en el servicio del Señor, este ministerio. La unción te ungirá diácono, la unción te ungirá pastor, la unción te va a ungir hermana, hermano, porque esa unción comienza a recorrer hasta los vestidos, y los vestidos representan a la iglesia. Estar en el propósito, entonces también es estar en la unción, querida iglesia. En esta hora de la noche, yo te pido que comiences a orar. Y que te hagas un chequeo, si has sabido estar enterado, enterada de todo lo que Dios está haciendo. Seguramente si te has enterado hoy por la palabra y te has molestado y se te ocurre hablar como Esther, yo te digo, no te equivoques como ella. Pues tal vez tendrás una excusa: es que mi madre está enferma, mi padre está enfermo, mi abuela está por fallecer, las cosas en mi familia de pronto están complicadas, mi madre está en este estado, mi padre, etcétera, mi trabajo. Óigame bien, donde quiera que estés y lo que estés haciendo, allí no dejes de invocar al Señor y estar velando por los pasos que Él está dando a su iglesia. Si no, te pongo un ejemplo muy básico. ¿Cuántas veces te has encontrado en el centro, en la esquina de alguna ciudad o de la capital de nuestra región, por jóvenes que allí están semi-ebrios o semi-drogados, con una bandera del equipo de fútbol que ellos gustan y son hinchas, pidiéndote una moneda porque saben que su equipo va a tener partido en tal ciudad o tal vez en esta misma para pagar la entrada? Ellos también tienen padres, también tienen familia, y seguramente están pasando mal, o tal vez no le estén pasando mal físicamente, pero emocionalmente sí, por ellos que están en ese estado. Pero ellos están con un corazón de hincha, pidiendo una moneda para poder entrar a ver según a lo que les apasiona, sin saber que tal vez entrando a ese estadio la muerte les está esperando. Pero usted tiene que estar bien enterada. Usted tiene que estar bien enterado, porque la iglesia de Cristo no la conforman los oyentes, la iglesia de Cristo no la conforman los simpatizantes, la iglesia de Cristo no la conforman los que están en caridad, tal vez de simple oyente. La iglesia de Cristo la conforman discípulos de Él, y los discípulos de Él se sujetan a su voz, porque saben que cada palabra que sale de su boca es verdadera, tiene propósitos santos, porque Dios es santo. Yo no sé si en esta noche hay alguien que haya entendido lo que Dios dijo. Haz un simple ademán, por ejemplo, levantando tu mano o exaltando el nombre de Dios con tu alabanza. Gloria a Dios. Sí, Señor. Padre Celestial, tú sabes quién es nuestro corazón, tú sabes cómo es nuestra resolución frente a tu palabra, tú conoces cómo es nuestro comportamiento, reacción frente a tu voz.
Señor. Porque por tu palabra tú me muestras, Señor Dios, lo que puede hacer mi corazón si no se cuida. Lo que puede causar, Señor, si no se cuida. Pero lo que puede conseguir si lo cuida en ti, si lo mantiene en ti. No solo es favorecido él, sino todos los demás. Señor, seguramente hoy día, en esta noche, hay hombres y mujeres que su fe se ha debilitado, que están luchando para mantenerse en la fe de Cristo. Y el resto de sus familias no entiende esta fe. Hoy yo oro por tales para que no teman, no se intimiden, no están solos. No se entenderá para ellos el cetro de un rey humano. Para ellos se entenderá el cetro del Rey de Reyes y el Señor de los señores, que dará la orden de que nadie te haga daño, que nadie te estorbe, que nadie te perjudique, porque Él es el buen Padre Celestial, porque Él es el buen pastor y nada te ha de faltar. Él es el buen pastor y su vida ya ha dado por ti. Él sabrá tener cuidado de ti. Así que si te importa el favoritismo de hombres, o te importa la amistad de algunas familias, versus que Dios te apruebe y la familia de Cristo sea tu familia, entonces eso está en tu propia decisión. Pero el Evangelio no es para que se enlode. Jamás se enlodará a la Santa Iglesia, porque es única, es santa, es intachable, y Dios viene por una que no ha dejado de cuidarse, que es limpia, por una iglesia sin manchas y sin arruga. Viene el Señor de los señores. ¿Cuántos saben que Dios les está hablando? Yo no sé si invita al coro, pero le invito al coro a que ore. Gracias por estar preocupados por el canon, pero sigan.